¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo te va? Está, Fede. ¿Cómo estás? Nos dijeron que tenemos que hacer algunas preguntas. Genial. Me encanta. Gracias. ¿Cómo se combatía la desinformación o esa información falsa, verdad? Obviamente también estaban las fuentes que ustedes tenían. Y en los tiempos de cuando vos empezaste, cómo fuiste esos primeros pasos, cómo tenías esa certeza también de la información. Y bueno, a pesar del avance de la tecnología, los principios del periodismo son los mismos. Hay que contrastar las fuentes. Hay fuentes primarias. Tenemos que buscar siempre las fuentes primarias, que son aquellas genuinas donde el periodista está. Las fuentes secundarias siempre pueden generar dudas, que es antes quizás eran alguien que te dijo, que le dijeron. Hoy como es internet. Por eso el periodista siempre debe ir hoy y antes y siempre a las fuentes primarias, aquellas que te ofrecen la noticia desde la experiencia misma del protagonista. Creo que esa es una clave. Fede, me toca hacerte una pregunta a vos. Sí. ¿Cómo hacen hoy para filtrar las informaciones reales de las falsas en medio de tanta información en redes? Yo creo que voy a tomar un poco tu respuesta también basándose en las fuentes, ¿verdad? Yo creo que hay muchas fuentes. Si nos vamos, por ejemplo, por lo que son las diferentes fuentes de información pública, son las fuentes oficiales. Y obviamente no deja de tener vigencia lo que vos dijiste, de tener obviamente ese contacto, esa fuente que está dentro de ese lugar o de ese sitio, en ese entorno. Y yo creo que ahí ya entra una cuestión de hilar un poco también las historias, ¿verdad? A ver, te dice una persona, te dice otra persona, y en tus tiempos seguramente esto tenía mucho más incidencia, ¿verdad? Bueno, mira, posiblemente esto, y uno como que va haciéndose un entorno acerca de eso, ¿verdad? Porque creo que las redes hoy en día tienen un rol muy importante, que eso lo vamos a hablar seguramente un poquito más adelante, pero creo que hay que tomarlo con calma, ¿verdad? Porque en un mundo tan saturado de tantas herramientas, a veces eso quiere caer un poco en la desinformación, ¿verdad? Pero como decís, y yendo a esto específico, ¿verdad? O sea, esa responsabilidad de informar, ¿verdad? Porque atrás de nosotros nos podemos dar una noticia, o lo mismo los portales, los medios de comunicación, y hay una persona detrás, ¿verdad? Que también obviamente tiene que tener un poder de discernimiento acerca de qué es lo que está viendo, qué está leyendo, ¿verdad? Entonces, repensar, buscar las fuentes, ¿verdad? Eso no pierde vigencia, y para mí no va a perder vigencia acá ni en 10, ni en 15, 20 años. Y básicamente eso, ¿verdad? Ir a preguntar, quizás los tiempos más, hoy en día como veo todo más rápido, pero lleva un tiempo de consulta, pero sí asegurarse, porque eso evidentemente va a generar una repercusión, ¿verdad? Considerando un poco lo importante que es el hecho de informar. Qué bien. Ahora también yo te quiero consultar, ¿qué era lo más, digamos, difícil en la época que empezaste? Creo que dijiste ya a mediados del 80, sin internet ni redes sociales, que es lo que dijimos ahora, que a veces tiene un auge de rapidez, de alguien que agarra el teléfono, y a veces eso es lo que dice, esa es la verdad, con un video, ¿cómo se llegaba? Obviamente en esa época los medios tradicionales eran algo más importante, que la gente estaba mucho más pendiente. ¿Cómo se manejaba en esa época? Las noticias siempre tienen que ser nuevas, porque una noticia vieja es como pan viejo, ya no sirve. Por tanto, el propio nombre de noticia es nuevo. Se trataba siempre de darle la mayor rapidez. En mis tiempos ya había teléfono, ya había medios quizás no digitales, pero sí analógicos, que te permitían una rapidez para dar la noticia de último momento, que hoy se llaman los breaking news, que es la noticia de último momento. Y eso sí, la década del 80 fue el auge de los grandes medios de comunicación. Creo que esa competencia ayudó un poco. Era la época de oro del mass media. Y creo que sí, las noticias siempre tuvieron la misma velocidad que ahora, quizás con otros medios tecnológicos, pero igual, porque se busca siempre que la noticia sea verídica, pero nueva, que el afán de dar la primicia no le quite veracidad a esa noticia. Y otra pregunta para vos, Fede. Hoy tienen más herramientas tecnológicas que nunca, pero también más presión por la inmediatez. ¿Cómo equilibran velocidad y rigor periodístico?
Qué pregunta esa, ¿verdad? Porque tantos portales oficiales, grandes medios de comunicación, medios alternativos, en donde se genera evidentemente ese flujo de información, pero yo creo que eso hay que tomarlo, como te dije, con la responsabilidad y la calma necesaria, ¿verdad? Porque creo que todo medio va construyendo su audiencia también, y en ese afán, yo creo que es lo que vos dijiste, ¿verdad? En esos tiempos de buscar siempre la exclusiva, mira, yo tengo tal contacto, porque yo también fui muy curioso de esto y le preguntaba a muchos colegas, Fidel Jiménez, por ejemplo, de Radio 1000, y cómo eran esos tiempos en esa época, de poder, evidentemente, buscar una fuente digna, ¿verdad? De real, y de tomarlo con calma, de no apurarse, ¿verdad? Porque lo que había mencionado, esa responsabilidad que implica el hecho de informar con objetividad, porque eso puede tener una trascendencia a la hora de publicar una información, ¿verdad? Las redes evidentemente son un mecanismo muy amplio, muy útil, pero yo creo que también si se utiliza de buena manera, sí. Sea lo que sea, tenemos la palma de la mano, pero yo creo que eso hay que saber utilizarlo, porque yo creo que la pandemia para este lado fue muy acelerado eso, y salieron tantas noticias, lo que fue el COVID, tal variante, ¿no? Que había como una incertidumbre de qué iba a pasar. Papá a veces me leyendo información y le decía, no, yo no podía creer cómo él podía creer eso, ¿verdad? La inteligencia artificial también, que genera muchas cosas, que yo creo que debemos usarlo como un aliado, pero con mucha responsabilidad, y tenemos que verlo como un aliado, ¿verdad? Estas nuevas herramientas van a servir bastante, pero yo creo que nunca va a reemplazar lo que es la labor del periodista en lo que hace su trabajo, en el lugar, en los hechos, ¿verdad? Que te da mucho mayor afinidad, y creo que contexto y entendimiento de una situación, de una noticia, por ejemplo, en particular. Sí. Yo también, considerando un poco tu experiencia, ¿verdad? Los años transcurridos y mirando hacia atrás, y de lo que hablamos nosotros acá, ¿verdad? En esta breve conversación, ¿qué valores vos pensás, ¿verdad? Que no se deben perder, considerando un poco todo esto que hablamos, la herramienta, la inmediatez, la masividad? Porque hay chicos que de repente van a optar por esta carrera. Las redes juegan un rol importante, ¿verdad? Si tienen en cuenta la vocación, o de repente si uno quiere tener trascendencia porque sale en la televisión o porque es periodista, ¿verdad? ¿Qué valores son los que deben estar primero para dedicarse al periodismo? Uno puede pertenecer a un medio, una línea periodística, pero siempre es un individuo, y cada individuo tiene sus propios valores, sus cimientos en los que basa todo su ser. Es coherente con uno mismo. El periodista debe ser siempre coherente consigo mismo. Si está en un medio, lógicamente respetar la línea editorial, pero nunca traicionarse a sí mismo. Un periodista que se traiciona a sí mismo, que traiciona sus propios fundamentos, sus propias ideas, nunca será un buen periodista. Porque, como dice la trillada frase, una buena persona puede ser un buen periodista, pero una mala persona nunca será un buen periodista. Ese es el valor fundamental de un comunicador, como le llamamos hoy, periodista. Fundamentalmente es el término que más le cabe, porque siempre está informando. Si tuvieras que imaginar el periodismo dentro de 20 años, que vas a ser joven todavía, vos pareces muy joven, ¿cómo crees que va a cambiar la profesión? Yo creo que a nivel, podemos dividirlo en dos aristas, pero en una no creo que cambie mucho, considerando lo que vos dijiste, ¿verdad? La objetividad y los valores que tiene que tener la persona, y de servicio, de vocación de servicio, ¿verdad? Que es un servicio tan masivo, ¿verdad? Evidentemente, no sé si los medios tradicionales, pero sí la repercusión que esto tiene en redes. Pero yo creo que con el avance de la tecnología no hay que dar, ojalá no se pierda, ¿verdad? Cada 20 años. Yo creo que va a ser mucho más moderno, ¿verdad? Hoy en día muchos cronistas lo hacen de un teléfono, ya hay muchos mecanismos de audio. Pero ojalá no se pierda eso, porque yo creo que le da una esencia a lo que es un periodista que llegue con un micrófono, con una cámara, obviamente ayornándose a los tiempos. Pero espero que no cambie en realidad. Yo creo que va a ser más tecnológico, más rápido, ágil. Y sería como hacer futurología, saber o decir, va a hacer esto. Pero ojalá que pueda mantenerse esos valores por sobre todo, ¿verdad? Que evidentemente todos los medios tienen intereses, ¿verdad? Que está bien, el mundo se mueve a base de intereses. Pero siempre apostar, ¿verdad? A lo que es un poco el que consume la noticia, el que está del otro lado, al discernimiento, ahí a la sabiduría de buscar obviamente las diferentes caras de la noticia. Todos los medios ofrecen esto, pero ojalá que la gente o los que vendrán, ¿verdad? Lo hagan por una vocación de servicio real, ¿verdad? Que a veces no se dimensiona,
y que la gente lo que ve desde afuera sí lo dimensiona más. Esto es un trabajo, como yo le digo a la gente, como cualquier otro, pero con la responsabilidad de informar, y obviamente la repercusión que eso tiene hace que de repente te gane el respeto de las personas, pero obviamente es un trabajo de lo más lindo porque creo que yo dejo un legado en la sociedad, a la comunidad y a la población en general.